Bueno, este es el tema, antes que nada, gracias a los organizadores por la invitación a participar. La verdad que es un gusto. Y bueno, el tema del cual me voy a ocupar estos pocos minutos es síndromes coronarios crónicos, cuándo revascularizar y cómo. Y sin ánimo de spoilearles el final, la verdad que no esperen una respuesta taxativa porque no la tengo, ¿sí? La verdad que los estudios que tenemos han dado evidencias muy disímiles, tanto en cómo estudiarlos, cómo manejarlos y cómo resolverlos estos pacientes. Pero sí me gustaría comentar algunas cosas que hacen a la patología y que hacen a ver por qué es tan difícil encontrar una directriz en cuanto a cómo manejar estos pacientes. Primero que nada, decir que cuando uno habla de angina crónica estable o algo crónico estable o enfermedad coronaria estable, no está hablando de cosas iguales todo el tiempo. El concepto que tenemos todos históricamente, y nos hemos formado los que tenemos ya algunos años, es la lesión coronaria epicárdica. Básicamente un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno hace que cuando el paciente quiere acceder a un esfuerzo o una actividad X, no le alcance el flujo y con eso no le permita realizar su vida normal. Ahora bien, ¿es lo único? No, no lo es. Hay otros mecanismos fisiopatológicos que causan problemas y síntomas muy similares. El vasoespasmo o la angina microvascular. Esto no tiene un mecanismo de resolución igual que el de la... Pasame un cachito. Perdón. No tiene un mecanismo de resolución que sería tratar la lesión obstructiva. Tiene otro mecanismo de estudio. Perdón. Ahora sí. Discúlpeme. Tienen otro mecanismo de estudio y otra terapéutica. Pero ¿qué pasa? El síntoma es el mismo y en muchos casos hace que sea muy difícil estudiar estos pacientes y resolverlos. ¿Cuál es la dinámica de pensamiento de nosotros los cardiólogos a la hora de evaluar pacientes con dolor precordial crónico? Una entidad de bajo riesgo, eso todos lo sabemos, pero que es altamente prevalente. Básicamente, cuando uno tiene deterioro de la capacidad funcional o dolor, lo que gatilla es una serie de estudios funcionales en su mayoría, test evocadores de isquemia, sea el estudio que elijan. Hoy en día también tenemos el recurso del anatómico y en un ratito me voy a referir un poquito a eso. Pero básicamente toda la vida hemos recurrido a los test evocadores de isquemia. Y según los resultados de esos test es como decidimos si va el paciente a un cateterismo y eventualmente si hay lesiones pasibles de revascularizar, será el mecanismo que elijamos. ¿Para qué? Básicamente para aliviar síntomas, que es el principal problema de estos pacientes, prevenir infartos espontáneos o necesidad de revascularización de urgencia y eventualmente si uno piensa que puede salvar miocardio, puede inferir que esto redundaría en una mejor sobrevida. Y la comunidad médica ha estado desde finales de los 70 estudiando este tipo de pacientes, pero no me voy a remontar tan atrás porque tengo algunos años, pero no tantos, pero básicamente en los últimos 20 o 15 años se han realizado un montón de estudios randomizados de buena calidad, no solo para evaluar si era mejor revascularizarlo sistemáticamente versus el tratamiento médico solo, o de qué forma estudiamos a estos pacientes, o qué forma o qué mecanismo utilizábamos para ver si mandamos a estos pacientes a revascularizar o no. Y como les dije al principio, ha habido una gran disparidad de resultados. Incluso los mismos estudios en X tiempo de seguimiento han dado un resultado y en el seguimiento más a largo plazo han cambiado la orientación de los resultados. Y quería plantear dos temas que hacen, a mi criterio, a repensar la forma de hacer estos estudios. Como todos saben, en los estudios que evaluaron tratamiento médico óptimo solo versus tratamiento médico más revascularización sistemática, ningún estudio ha encontrado beneficios en la muerte total. Este es un metaanálisis de 14 estudios que se publicó hace 2 años
en el cual, muy interesante porque en el eje de las abscisas ven los años de publicación y en el de las ordenadas ven el riesgo relativo para muerte total, que como ya saben no dio, pero no dio en ninguno de los estudios a través de todos estos años de realizar los mismos. ¿Qué pasó con la muerte cardiovascular? Si bien hay una tendencia a algún beneficio con la revascularización, en ninguno de los estudios se alcanzó significación estadística, cosa que, como les dije, con la mortalidad total fue constante en el transcurrir de los años. Pero fíjense el infarto espontáneo. El infarto espontáneo, a medida que nos acercamos a la actualidad, han visto en los diferentes estudios randomizados un beneficio cada vez más importante. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, las técnicas, la habilidad de los profesionales, los insumos, mejores stent, menor tasa de restenosis, menor riesgo de stent trombosis, también las terapéuticas han sido mejores y parecería ser que los recursos que tenemos hoy aportan más beneficios al menos a esta porción del punto final combinado. Ahora, uno pensaría que si hay menos infarto, como les decía antes, esto redunda mejor calidad de vida y a su vez debería por lo menos ser beneficioso en términos de mortalidad cardiovascular. Este es otro metaanálisis hecho con 25 estudios randomizados, gran parte de ellos incluidos en el metaanálisis anterior, pero fíjense lo interesante. En este caso, en el eje de las abscisas, tenemos el tiempo de seguimiento de cada estudio. Por protocolo, cuánto era el seguimiento según cada estudio. Y en el eje de las ordenadas, el riesgo relativo a muerte cardiovascular. Observen que contra mayor el tiempo de seguimiento del estudio, más beneficio en cuanto a muerte cardiovascular. Con lo cual la pregunta, si yo he visto que en la actualidad tengo mejores resultados en cuanto a salvar miocardio, ¿no será que una patología con un riesgo tan bajo como es la angina crónica estable o la enfermedad coronaria estable, ¿no será que tengo que hacer estudios un poquito más largos para que estos me puedan demostrar el beneficio que no logro ver en el corto plazo? A ver, en el STITCH lo cierto es que sucedió. Cuando prolongamos el seguimiento 5 años más, el beneficio lo encontramos. La verdad que les soy sincero, cuando vi las curvas de la isquemia a 3 años, yo creí que iba a pasar lo mismo. A 5 años no ocurrió, pero bueno, veremos qué es lo que pasa en el seguimiento. No podía dar esta charla sin hablar de las guías que se publicaron este año, pero fíjense que los únicos 2 indicaciones tipo 1 para revascularizar es la angina que condiciona la calidad de vida, obviamente en un contexto en el cual se pueda revascularizar al paciente y que haya lesiones pasibles de revascularización. Y la otra indicación es la lesión de tronco, de coronaria izquierda o de múltiples vasos en un contexto de deterioro severo de la fracción de eyección. Y de hacerlo, hay que hacerlo por cirugía, con el objetivo de mejorar la sobrevida. Los otros son sugerencias, podría ser beneficioso, pero no hay más indicaciones clase 1. En concreto, y discúlpenme por haberme demorado, este es el mecanismo de pensamiento que teníamos cuando yo me formé hace 20, 25 años. Hoy en día parecería que la evocación de isquemia no debería ser la que guíe el manejo de estos pacientes. Quedaría ver, evaluar el monto anatómico de cantidad de lesión, porque esto parece marcar pronóstico y hay estudios que así lo demuestran. Y finalmente decirles que cada decisión que tomamos con estos pacientes en este tipo de patología tan prevalente y, como les dije antes, con un riesgo no tan grande, depende mucho de la relación del médico con su paciente, porque hay un montón de variables que el médico en el cara a cara del consultorio puede tener en cuenta en cuanto a cosas personales, contexto familiar o cualquier tipo de contexto, que son variables que no están incluidas en los estudios y que tienen mucha importancia para cada paciente. Muchas gracias.